Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Él, pues, tiene bastante buen dominio sobre la filosofía de Tomás de Aquino y la filosofía medieval, ¿no? O sea, yo creo que una materia yo sí la tomaría con él si fuera una materia de eso, pero luego se mete a hablar de otros temas y, por ejemplo, confunde a las personas gay con las personas trans. Eso pasó hace poco en un directo que tuvo con Aristarcos. Confunde sexo con género. Después, en una ocasión, yo dije en la entrepierna de Dios, estaba Aristarcos ahí, y dije que Jonathan Ramos comete ese error. Seguidores suyos, que también, yo comparto muchos seguidores con Jonathan Ramos. Hay gente que me sigue a mí, que lo sigue a él. Ahí salen las estadísticas de YouTube, ya sabes, ¿no? Que el contenido que mira tu público y sale hasta arriba Jonathan Ramos, es al que más ven mis seguidores, o sea. Muchos de mis seguidores son seguidores suyos también. Entonces, pasa que estamos hablando de algún tema y sale a la colación Jonathan Ramos por un debate que tuvo con Aristarchus, y yo digo, no, pues a mí realmente Jonathan Ramos no es una persona que me genere demasiado respeto, porque lo veo cometer un chingo de errores en esta clase de cosas que son errores de principiante, ¿no? Y comete el error de confundir sexo con género. Entonces alguien ahí en los comentarios dice, el profesor Jonathan Ramos nunca ha confundido sexo con género. Güey, acaba de subir un pinche video a TikTok confundiendo sexo con género. Eso en aquel entonces pasó, ¿no? Y a este Skeptic Thinker, el de TikTok, una vez le mandé el video, oye, ¿qué opinas de este güey? Dice, pues, ¿quién es? Jonathan Ramos. Mucha gente anda diciendo que es el mejor filósofo de Latinoamérica. Pues que Thinker suelta la pinche cajada, dice, no mames. Entonces, haz de cuenta que sale en un video con Aristarchus a los días de haber estado conmigo y dice, no, yo no confundo sexo con género. Seguramente le fueron a decir que dije eso, o yo no sé. Pero en el video siguió cometiendo errores así, ¿sabes? O sea, entonces, ahora sale con el tema de que a las personas de 11, 12, 13 años les andan enseñando a masturbarse y es algo súper malísimo, y les está haciendo unas preguntas bien irrisorias, o sea, bien cringe, exacto. O sea, luego pone una expresión así como de muy asustado, levantando las cejitas, de que ¿cómo es posible que estén a favor de que los morros se masturben? O sea, dices... Yo sinceramente creo que es un tipo sobrevalorado ese cabrón. Estoy de acuerdo. Dije, al César lo que es el César, en tu tema eres bueno, pero tampoco te mereces tanta pleitesía como la que tienes. Ramos esencialmente lo que dice es que la educación sexual integral, o educación sexual a secas, sí. O al menos insinuó, digo, no recuerdo las palabras exactas que se citaron, pero insinuó que la educación sexual básicamente consiste en enseñarle a los niños casi cómo tener sexo y en particular cómo masturbarse. Sí. Esto hace eco de un malentendido muy profundo que se tiene en las derechas religiosas, no en todas las derechas. Recordemos que izquierdas y derechas, a fin de cuentas, son dos polos del espectro político y hay muchas posturas intermedias, o sea, es un continuo. Sí, claro. Ni todas las derechas son tan deleznables como la de un Donald Trump, por ejemplo, ni todas las izquierdas son tampoco plena virtud, ¿no? La izquierda trasnochada también. Claro. Y esta confusión o malentendido al que hago alusión consiste en que la educación sexual es esencialmente una especie de escuela de libertinaje. Los religiosos piensan que cuando va a dar educación a un niño, literalmente, y déjame muestro el objeto, literalmente lo que se imagina un religioso cuando piensa en esa frase, educación sexual, es en esto, que le van a dar a los niños un pinche libro del Marqués de Sade y lo van a enseñar como que lo van a iniciar en todo tipo de perversiones, ¿no? O sea, y no, ese no es el punto, como dice Rafa, o sea, la educación sexual abarca cosas sobre como lo es el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de en qué consiste el acto sexual, o sea, pero no porque se quiera iniciar a los niños o sexualizarlos, sino simplemente describirles algo que van a ver y que van a descubrir por su propio pie, tarde que temprano. El enseñarles sobre métodos anticonceptivos, pues, para evitar esta cuestión de los embarazos no deseados, el enseñarles que existen unas cosas llamadas enfermedades de transmisión sexual, recalcar el rol que tiene el cuidado y el ejercicio de una sexualidad responsable, etc. Y en este caso, bueno, lo que escandaliza a muchos
de derechas religiosos, es que pues, se les indica también a los niños que existen personas con apetencias y preferencias sexuales diferentes, que existen personas gay, que existen personas bi. O sea, pero es hasta ahí, o sea, no es que se quiera meter a los niños a la escuela de libertinaje, como los personajes de Sade, ¿no? En su obra Las 101 jornadas de Sodoma, el romance de la escuela de libertinaje, ¿no? Donde 4 güeyes van y se encierran a pervertirse en un castillo. O sea, no es eso. Simplemente es lo que sucede en la realidad, pues para que lo conozcan. Y sobre todo, y el inculcarles esta cuestión de la tolerancia, ¿no? O sea, existen personas con gustos diferentes. O sea, sí, claro. Si todo se mantiene consensual y todo es legal, pues no hay ningún problema. Que llevemos la fiesta en paz, que convivamos, el valor de la tolerancia, es eso. Sí, no, y de hecho, checa las caras que hace Jonathan Ramos cuando los escucha hablar, así como que se sorprende, se escandaliza, se levanta las cejas como diciendo, Dios mío, ¿qué estoy escuchando? Yo de que es en serio. Pero bueno. Vos sabés que en Canadá se les enseña a los niños de 11 años a masturbarse. De hecho, hay un video que te lo puedo pasar, donde explícitamente la profesora le está enseñando a un niño cómo debe tocarse y cómo debe disfrutar de tocarse el pene a los 11 años. Y eso se enseña en esas materias. Es cuando están ingresando en la pubertad, ¿no? Exacto. O sea, güey, dice, es que, ¿cómo les enseñan a los niños de 11 años? Y le dice Rafa, están ingresando a la pubertad. Güey, desde los 8 años se están tocando solo. O sea, no mames. Güey, salen de los 11 años de la primaria para entrar a la secundaria y justamente es cuando empiezan a tener noviecitos y noviecitas. Mucha gente se inicia en su vida sexual a esas edades. Digo, yo desconozco cuál es tu dato, pero en mi caso, yo sí me inicié tan pronto entré en la secundaria. Y ¿saben una cosa? Lo hice desde la ignorancia, como bien señala Rafa ahorita más adelante. Mucha gente se inicia en su vida sexual desde la ignorancia. Yo lo hice sin condón, acabé adentro, de milagro Diosito quiso que yo no me convirtiera en padre, porque si no, ahorita yo podría tener una bendición ya de 20 años, no mames, ya tendría 20 años de edad mi bendición. Y te voy a decir una cosa, conozco a una persona. Hay una chica... ahorita? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 32. Okay. Tengo 32. Yo empecé a los 12, casi a punto de cumplir los 13. Entonces, fíjate, pude meter gol y en ese momento yo me habría convertido en papá. Chíngate esa. ¿Y todo por qué? Porque yo estaba bien pendejo y no usé condón. Mucha gente empieza su vida sexual de esa manera. ¿Y saben una cosa? Esto sucede sin que se impartan las materias que ahorita se proponen para la educación sexual. En mis tiempos, y ahorita me siento viejito, en mis tiempos, a mí no me enseñaron eso en clase de formación cívica y ética. En la primaria, de hecho, yo tenía 8 años. Yo tenía 8 años cuando me pusieron una famosa película que se llama ¿Qué me está pasando? No sé si tú la conoces. Me suena. Es una película bastante gráfica de cómo es que los niños empiezan a tener erecciones, a las niñas les crecen los pechos y hasta hacen una escena donde hay una relación coital. Bueno, entonces, esto es algo que sucede desde hace más de, ¿qué te gusta? Ay, güey, hace más de 20 años ya. Ahora sí me sentí viejo. Pero como les digo, yo no sabía de métodos anticonceptivos, porque yo sabía cómo es que se hacen los bebés, pero no sabía cómo se tiene el delicioso sin hacer bebés. Eso lo conocí ya muchos años después. Entonces, resulta que yo conozco gente que sí metió gol a esa edad. Una ex mía tiene un hermano que a sus 12 años fecundó a una fémina de 22 años. Entonces, el hijo que tiene esta Bendy, pues obviamente ya está bastante más grande, ¿sabes? O sea, es de nuestra edad. Ahora, hay una chica que conozco de casa de oración que su papá tiene mi edad y ella tiene 18 años. Porque metió gol a los 13 también. Yo no sé en qué mundo vive Jonathan Ramos, pero que se espante porque a las personas de 11, 12, 13 años se les enseñen estas cosas. Se les enseñe que si te tocas no te van a salir pelos en la mano ni te vas a quedar ciego. Porque, ay, güey, los religiosos también son buenos para meterle ideas pendejas a las personas.
se te va a secar la mano, se te va a disminuir la testosterona, vas a contraer enfermedades psicológicas, vas a terminar en el manicomio. Y no estoy inventando, literalmente estoy citando de memoria. Eso es lo que dicen. Y citado por el maestro Karl Heinz Deschner en Historia Sexual del Cristianismo. No estoy inventando ni exagerando. Chuy Olivares decía las mismas mamadas también, de que si te masturbas tienes enfermedades mentales. Armando Alducin también. En el mundo católico, en el mundo protestante, en el mundo de los testigos de Jehová y de la secta que gustes y mandes, se dicen estas estupideces. Y justamente a causa de toda esta desinformación es que tiene que haber educación en esas edades. Pero pues... Y nótese la valoración subyacente que tiene Ramos. O sea, la masturbación es mala. No hay que enseñar. Ese es un punto muy importante. Digo, creo que es incluso sentido común. O sea, a ver, la masturbación es algo natural. No es algo que te permite conocerte. La única situación en la que puedes decir que es malo es si es tu única forma de placer sexual y en un momento dado eso ya se vuelve una obsesión y empieza a interferir en tu vida, ¿no? Entonces, si hay vatos, ya no 10, 15 veces al día y ya tienen problemas de obsesión y adicción, ¿no? Pero si ya no cumples con tus responsabilidades por estártela jalando, pues entonces sí, ya ahí podríamos estar hablando de algo que se sale de lo que podría ser equilibrado en tu vida diaria, ¿sabes? Pero sí, noten la cara que de repente pone Jonathan Ramos cuando empiezan a hablar, o sea, es que de verdad, te voy a decir una cosa, escuchar a la señora católica decir estas cosas es gracioso, te cae bien, es simpática la señora, te hace reír, pero escuchar a Jonathan Ramos, que es una persona que se toma tan en serio a sí misma y que hay tanta gente tomándolo en serio, güey, no es gracioso, da cringe, carajo, o sea, no puede ser. Mira, güey, aquí Franco nos pone un comentario, dice, tiene la cabeza carcomida por el cristianismo, coincido, hace poco dijo que nunca había oído escuchar de OnlyFans, o capaz solo quiere aparentar eso, más bien es eso. Es esta sensibilidad tan mocha que tienen los cristianos, que a fin de cuentas el cristianismo es una religión profundamente ascética, es una religión que valora negativamente el sexo, se quiere aceptar o no. Vienen en múltiples intensidades, están los cristianos extremadamente ascéticos y los que son un poquito más relax, pero siempre subyace una valoración negativa de la sexualidad. La sexualidad únicamente es lícita cuando está orientada a la procreación, nada más. Eso y es en el marco del matrimonio, porque si tú procreas fuera del matrimonio es pecado también. Sí, por supuesto. No, hay un momento en el que... como ejemplo moral al camello, de nuevo citando del maestro Deschner, que el camello supuestamente solo se aparea una vez al año, ¿no? No conozco la biología del camello, que algún biólogo y etólogo nos aclare, pero ese es Le vamos a preguntar a Wikiseba, brother. No, así de ver es cierto que el camello solo se aparea una vez al año. No mames. Cuando se le empieza el festival de hormonas que da lugar a la masturbación constante, pero bueno. Pero vos estarías a favor de que se le enseñe a un niño de 11 o 12 años a masturbarse. Sí. Cuando está entrando en la pubertad, claro que sí, que sepa cómo conocerse a sí mismo. La cara. ¿Y cuándo entra la pubertad para un niño? Aproximadamente entre los 11 y los 13 años. O sea que vos sí estás a favor de que se le enseñe a un niño de 11 años a masturbarse. Sí, hijo de tu puta madre, sí, no seas pendejo. Sus cejitas. Ay, no. Sus cejitas. Sí, las cejitas, brother, es que de verdad, o sea, se pone como si le hubieran dicho una cosa así como muy inverosímil o muy cabrona. Güey, se masturban a esa edad. Güey, imagínate cómo se pondría Ramos en un momento dado se le invitara una charla sobre parafilias, güey. O sobre temas así más hardcore, ¿no? Al margen incluso de cualquier debate sobre la así llamada por ellos ideología de género, ¿no? O sea, sabemos que los seres humanos tenemos una sexualidad increíblemente polimórfica que puede adoptar muchísimos formatos. O sea, no quiero ver este güey discutiendo sobre, no sé... Mira, se nos unió el señor System Error. Sí, hijo de tu puta madre, sí, no seas pendejo. Ahí se escuchó mi mentada de madre. Ay, no, es que de verdad yo no, me hizo desesperar ayer que lo estaba escuchando. Porque... Sí, creo que faltó en la conversación, a ver, faltaron algunas cosas, creo que me hubiera gustado estar ahí en esa conversación, porque por ejemplo, creo que se puso la orientación sexual
a mismo nivel de una ideología o de una especie de credo, ¿no? En el sentido de que, o sea, no puedes comparar, por ejemplo, el hecho de tener una creencia con el hecho de tener una orientación, ¿no? Ese tema de saber cómo no masturbarse, sí, porque de hecho, por ejemplo, yo tengo familiares médicos, creo que de hecho esta anécdota la comenté en el episodio pasado, bueno, cuando estuve contigo y con Rolando, o sea, adultos que literalmente se lesionaban allá abajo Ah, tras sí. masturbarse con floreros, o sea, no es broma, es en serio. Así que no está de más el dar algunos consejos que podrían ser de sentido común para muchas personas, pero bueno, no está de más. Hay personas Ahora, que se les pueden ocurrir cosas extrañas, ¿no? Como eso. mira, yo me voy a atrever a decir que sí te haría buen ciudadano si sabes cómo masturbarte correctamente. Lo Ajá. digo un poco de mame, pero me parece que si tú eres una persona capaz de ser feliz de alguna manera sin estar perjudicando a terceras personas, a mí me parece que eso sí te ayudaría a ser un mejor ciudadano. Podrías convivir mejor en sociedad también. La gente feliz chinga menos al prójimo. Entonces, señor Jonathan Ramos, usted me temo que está haciendo unas preguntas un tanto, no sé si infantiles, digo, es válido hacer las preguntas a final de cuentas. Creo que podríamos detenernos a reflexionar en esto. ¿Qué tan importante es tener una buena vida sexual? Porque vaya, hablamos de vida sexual y lo primero que nos viene a la mente tal vez es la vida en pareja, pero incluso la autosatisfacción es importante. Es importante también reivindicar el valor de nuestros propios cuerpos, de nuestro propio placer y de nuestra propia felicidad. O sea, la felicidad es algo que tal vez viene de una manera multifactorial, no depende enteramente de esto, pero si puede contribuir con ello y no estás perjudicando a terceras personas en el proceso, yo no veo cómo es que esto pueda ser algo negativo, incluso podría ser algo que está sumando, entonces se podría valorar como algo positivo. Ahora no sé Claro. ustedes qué piensen sobre esto. No, y de hecho no es mame, o sea, realmente la sexualidad, como han dicho diversas personas, si trazamos una curva de la sexualidad y trazamos después una curva de la vida, vamos a ver que van a coincidir. La sexualidad Sí, es una de las esferas más importantes de la existencia humana. Y tener una claro. sexualidad sana, ciertamente, es un paso necesario para Sí, la construcción de una sociedad pacífica que no esté repleta de chicos o chicas, porque el ascetismo cristiano rajatabla puede afectar a ambos, sí, este, neuróticos, con complejos sexuales, con claro. déficits en su socialización con el sexo opuesto. Esto es algo que daña particularmente en los grupos cristianos, ¿no? La visión, primero, de la mujer como un agente de polución y de contaminación, y Sí, esta idea de raíz muy mocha de que no, que se separen los sexos, que no interactúen entre sí, los niños por un lado, las chicas por el otro, ¿no? Incluso ya cuando están claro. estudiando, ¿no? Los jóvenes cristianos que dicen, no, que no tenga novia, güey, que no piense en mujeres ahorita. Ya cuando tenga su carrera ya podrá pensar en eso. Güey, pero Sí, precisamente el mejor antídoto que existe en contra de la violencia sexual es que los hombres y mujeres tengan en sus años formativos una experiencia positiva del sexo opuesto, que no se vea al otro sexo con hostilidad, claro. que haya todo ese bagaje de experiencias positivas que permita que tanto hombres como mujeres vean lo positivo en el sexo opuesto. Obviamente ninguno de los dos sexos es perfecto, tenemos nuestros pros y nuestras contras, no somos ángeles, ni hombres ni mujeres, pero que esté todo ese bagaje positivo, que eventualmente sirva como un contrapeso a las experiencias negativas que ciertamente todas las personas nos vamos a topar, y pues que sea una persona, un buen ciudadano, como él dice, pues y que Sí. tenga esa parte de su vida equilibrada, en orden. O sea, sí es importante el tener una socialización apropiada con el sexo opuesto, o con el propio sexo, si es una persona Sí, homosexual, ¿no? claro. Señor System, Sí, ¿usted yo qué creo que opina sobre esto? sí, sí. ¿Saberse Yo creo masturbar que lo haría un buen ciudadano? Eh, yo creo que no tanto, o sea, en general, no específicamente saberse masturbar, yo creo que los padres en principio, es verdad que lo que den esa educación, pero no siempre los padres están preparados para ello. Y en ese sentido creo que un tipo de programa que esté estandarizado, ¿no? Podría
Sí. podría ser útil de cierta manera. De hecho, checa lo que dice Franco. Por ejemplo, educación física, ¿en qué contribuye a ser un buen ciudadano? Y es que definamos qué chingados es ser un buen ciudadano para empezar. O sea, porque cuando hablamos de ser un buen ciudadano, estamos hablando del ser humano en comunidad, de aportar algo positivo a la comunidad, pero precisamente si la comunidad se nutre de los individuos, si los individuos están bien, la comunidad se fortalece. Entonces, hay que poner especial atención también a los individuos si queremos pensar en la comunidad. De hecho, fíjense, hasta aquí también voy a sacar un poco a colación el comentario que me hizo el filósofo Darren McNabb la otra vez que estábamos platicando, de que me hizo cierta crítica, ¿no? Cuando yo hablé de esta cierta forma de egoísmo altruista, que es lo que de alguna manera he logrado concebir, digo, yo estoy en una constante construcción de mis ideas, de mis pensamientos, y estoy sometiendo a valoración las cosas que pienso, y pueden cambiar. Pero aquí y ahora lo que yo pienso es que si yo de alguna manera busco mi bienestar y yo de alguna manera logro alcanzar cierta plenitud, yo tengo que aportarle a las demás personas, ¿sabes? O sea, esta interpretación que a veces hacen del ámate a ti mismo para amar a tu prójimo, o sea, pues no me parece descabellada, que cuando yo era cristiano escuchaba que interpretaban ese versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues bueno, yo lo encontraba problemático que los psicólogos o que gente no cristiana tomara estas palabras para decirte esta otra cosa, pero tiempo después me pareció algo que no es descabellado, que de hecho tiene sentido. O sea, si yo de alguna manera, ponle tú que dejamos aparte qué es lo que los autores originales de ese texto quisieron decir, pero si lo entendemos de esa manera, en la actualidad, tiene bastante sentido. O sea, porque si yo a lo mejor estoy bien y busco la forma de estar bien, cuando yo estoy en familia, cuando estoy en pareja, cuando estoy en mi pinche trabajo, lo que sea, yo tengo algo de dónde tomar para poderle dar a las demás personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que repensar muchas de estas maneras de ver la felicidad, el placer, el disfrute, y como tú comentabas ahorita, ese ascetismo realmente tiene algún tipo de sentido. O sea, en su momento, fíjate, hay cosas de la sexualidad y del ascetismo que pudieran pensarse como el tema de la manipulación mediante el sexo, ¿no? Que esto es muy común en la política, que mediante el sexo podían manipular las decisiones de gente poderosa. Incluso podríamos citar la época de la pornocracia, donde los papas eran escogidos en la cama. Entonces, sí, y dominaban las mujeres ahí, digamos, altas cortesanas, mandaban sobre los papas. Sí, claro. En contextos así podría tener sentido el que la gente haya llegado a esos puntos del ascetismo, ¿no? Que domina tus pasiones para que no te vayan a dominar a ti, porque hay personas que te pueden dominar mediante esas cosas. Sí, por supuesto. Pero yo creo que más que llegar a un punto de ascetismo, tendríamos que llegar como a una especie de equilibrio, ¿no? El justo medio, caray. Y el justo medio no se encuentra en decirle a los jóvenes que masturbarse está mal. No, eso es un extremo. Sí, como tú bien mencionaste, el otro extremo sería, pues, mastúrbate todo el día y no hagas nada de tu vida. Pues no. Exacto, eso sí es un problema. Y sobre todo, ahorita con este tema del asceticismo, o ascetismo. Ascetismo, sí. Creo que en inglés es asceticism, a veces sí se escribe así, pero bueno, ascetismo. Interesante. Ahí fíjate que el ascetismo cristiano, que es algo que a fin de cuentas se retrotrae al mismo Jesús, al Jesús histórico, es algo que tenía sentido para la óptica que tenía Jesús, sus discípulos y los primeros cristianos. No olvidemos que los primeros cristianos eran todos judíos apocalípticos, personas que creían que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. En esa situación en la que Dios está por intervenir, por hacer llegar su reino, arreglar los problemas del mundo, pues ciertamente tiene lógica si te fijas, pues no tengas familia, para qué estudiar, para qué preocuparte en casarte, para qué preocuparte en hacer reforma social, ¿no? El mismo Pablo en sus escritos dice que el esclavo sigue esclavo, que el siervo siga siervo. O sea, no es tanto porque sean malandros, porque fue un malandro Pablo, sino porque en su visión el mundo ya se iba a acabar. O sea, era inútil, era redundante pensar en hacer reforma.
Los apocalípticos eran muy pesimistas con respecto al mundo. Decían, no, este mundo ya está podrido. Belial o Satanás lo tiene bajo su control. Ya Dios es el que va a solucionar las cosas. Nosotros humanos no podemos. O sea, para ellos tiene sentido. Yo no critico al Jesús histórico porque haya sido una secta. De hecho, lo respeto en ese punto por ser congruente con sus creencias, pero pues, el problema es que esa visión apocalíptica ya demostró que no se corresponde con la realidad. Pequeño detalle. El reino nunca llegó. Y todos estos movimientos milenaristas pues han demostrado que se quedan esperando. No parece que vaya a llegar, ¿no? El mundo sigue girando. Como dice el babo del Cártel de Santa, ¿no? Almas van, almas vienen, el mundo no se detiene. Exacto. En todo caso. No, yo estoy en contra de que cualquiera le enseñe a un niño de 11 años a masturbarse, si es cura, obispo, pastor, imán, rabino o lo que sea, ateo o lo que sea. Porque me parece que un niño de 11 años no sabe advertir cuando algo es informativo, cuando algo es prescriptivo o persuasivo. Y tranquilamente un niño de 11 años puede ingresar. Oh. Puta madre. Me salió un anuncio. Tampoco está preparado para que le impongan una ideología determinada, para que le digan que Dios existe o que crean una serie de cosas. Creo que las creencias religiosas son una cosa que deberían hacerse ya cuando, o sea, es algo que el individuo debería elegir cuando está preparado para ello. Correcto, absolutamente de acuerdo. Y es de hecho aquí, por ejemplo, que Dawkins en su momento polemizaba, ¿no? Diciendo que la enseñanza, el adoctrinamiento de una religión desde la infancia pues, sería una forma de abuso intelectual, ¿no? Contra del niño. Y en efecto, y es que es el punto, o sea, que lo ideal es que cada persona tenga la religión que se desee. Esto no es una cruzada en contra de las religiones en sí. La religión es un fenómeno muy humano, o sea, y se vale tener una religión. El chiste es que sea una religión no tóxica, que no haga daño a terceros. Claro. Bueno, vamos adelante. Me parece que si un niño de 11 años, yo a los 11 años no estaba pensando en masturbarme, yo a los 11 años jugaba en los camioncitos, y si alguien me incita a masturbarme, o si alguien me enseña cómo me tengo que masturbar, y yo me empiezo a masturbar a los 11, puedo ingresar a la vida sexual temprana, y un niño que ingresa a la vida sexual temprana puede tener relaciones sexuales cuando es niño. Espérame, pero... O sea, como yo no me la jalaba cuando tenía 11 años, nadie se la jala cuando tiene 11 años. Güey, no. Yo me la jalaba desde los 8. No eyaculaba, obviamente, pero me la jalaba. El orgasmo en seco, ¿no? No, yo la primera vez que eyaculé fue cuando te digo que ya estaba en la secundaria. Ajá. O sea, no fue en una masturbación, fue ya dentro de una vagina. Así de, ay, güey, ¿qué es esto que me está saliendo, mamá? Fue cuando supe lo que era el mentado semen, dije, ay, güey. ¿Qué es esto? Pero, o sea, me choca que diga eso. O sea, yo a los 11 años no pensaba en eso. Tú, cabrón, pero un chingo de gente sí se la jala a los 11. No mames, o sea, como te digo, es cuando están saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, tienen el festival de las hormonas. Y por mucho que los llames niños, están empezando ya en otra etapa. Correcto. A ver. ¿No has leído las estadísticas, perdón, pero con o sin educación sexual temprana? A la vida sexual desde los 12, 13, 14 años y te puedo prestar las estadísticas. Es cierto que hay una estadística, pero yo creo que las ganas o no ganas de masturbarse o la edad en la que uno entra en la vida sexual no es por conocimiento. Es decir, todos acá, ninguno de los tres creo que haya tenido ESI de la que tienen ahora. En mi época no había, en la época de Rafa menos, porque es más grande, y yo hasta un poco entre medio de yo y Rafa, me parece, y tampoco. Te explicaban algunas cosas en biología, es decir, no estaba eso que ahora estamos debatiendo. Y uno entra en la vida sexual por una cuestión impulsiva, es decir, cuando empieza a sentir, cuando entra en la pubertad y empieza a sentir esa necesidad, ese deseo, por decirlo así. No es por conocimiento, de hecho, cuando uno entra en la vida sexual, entra sin conocimiento y después lo va ganando. Yo no creo que el conocimiento por sí mismo te genere las hormonas o te genere el impulso para entrar a la vida sexual. Si un chico se desarrolla... Exacto, o sea, como bien le comenta Rafa, ¿no has visto las estadísticas? Es que, Jonathan, ¿en qué pinche mundo vives, cabrón? ¿En qué pinche mundo vives? Tanto pinche ir a estudiar y dar clases en la universidad para no tener una conexión mínima con la pinche realidad. Y luego, fíjate, más adelante él dice, tengo una hija de 12 años, una niña de 12 años. Güey, no sé si tu hija
seguramente ya comenzó a tocarse también. Seguramente tiene mucha culpa implantada por tus ideas religiosas. De hecho, ese fue mi caso particular. A mí sí me hablaron de lo que era la masturbación antes de que empezara y durante el tiempo. Y eso implicó que durante toda la infancia, desde que empecé a hacerlo y de la adolescencia, ¿qué pasa? Que mi mamá era testigo de Jehová, entonces me enseñó que eso era algo pecaminoso, que era algo sucio, que eso era algo detestable ante la vista de Dios. Y todo ese tiempo, pues yo me sentí súper mal siempre, ¿no? Me sentía como algo, de hecho, tuve problemas de depresión durante toda esa etapa. Sí, sí, por supuesto, como dice Armando, o sea, la culpa que se te inculca. introyecta. Sí. Jonathan Ramos dice que hasta jugaba a los camioncitos que se vaya a engañar a su abuela, ¿no? No necesariamente, o sea, hay gente que sí quiere parecer muy santa, ¿no? Sí. Pero, o sea, también hay personas que en efecto tienen un despertar más tardío. En este caso vamos a darle el beneficio de la duda al doctor Ramos y pensar que él genuinamente no pensaba en cosas sexuales. Pero como dice Rafa, está en las estadísticas. La mayoría de las personas sí lo piensan y tiene ese despertar sexual, como dice Zorro, al margen de cualquier formación intelectual que les des, como sí. Se dice en la película de Hacer Bien Film, ¿no? O sea, las bolitas suben solitas. Sí, claro. Se van a girar solitas. Ay, güey. No, es que de verdad está de no creerse, pero bueno, vamos a continuar. A los 13 años y le enseñan a los 11 y hasta que no tengan impulso, no es que el conocimiento le va a dar un impulso sexual. Si vos le enseñas pero lo puede promover. A ver, Jonathan, sí, lo puede promover. Lo puede promover nuevamente. ¿Y cuál sería el problema si lo promueven? O sea, es que nuevamente no es algo malo. Ahora, el tema sería que promovieran que los niños o los adolescentes vayan y se metan con gente mayor. Ahí ya sería muy diferente la cosa. Eso sí sería problemático. Pero que si te promueven a masturbarte justamente en la edad en la que te masturbas, güey, ¿cuál es el pinche pedo? ¿Dónde está aquello de lo que habría que escandalizarse? Es que no entiendo. No, yo lo que te estoy diciendo es que la voluntad quiere cuando la inteligencia conoce. Operari sequitur esse. Nihil volitum quin precognitum. Nada puede ser querido sin ser previamente conocido. El hecho de que vos hagas que alguien conozca no necesariamente fuerza a que lo quiera, pero es más fácil que lo quiera si lo conoce a que si no lo conoce. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo. Te hago dos preguntas. Pero déjame hacerte una aclaración y ya te la digo. Yo estoy de acuerdo con eso, que uno va deseando a medida que va conociendo, pero justamente el tema de la educación sexual integral, y yo estoy a favor en general, haría algunos puntos, que yo no sé si estaría a favor, pero justamente la idea es que los chicos se empiecen a conocer, pero que conozcan bien, y que no empiecen conociendo mal, que no empiecen conociendo pegado, que no empiecen conociendo con el canal porno, ni con el video de internet, ni con lo que les dice, no sé. Con los videos del calvo, ¿no? De Brazzers. Personas más. Con los de Brazers. ¿Cómo se hace, güey? Los de Ron Jeremy, ¿no? Cosas así. No, con el Golden a las 12, brother. Huevo, eso era lo que yo veía a esas edades, no mames, me esperaba que dieran las 12 para ver el Golden, o ver el canal Infinito y ver Kama Sutra. Ese todavía estaba más educativo. Pero sí, el Golden a las 12, las películas de Emanuel, brother, no sé si las llegaste a ver. No me suenan, pero... Hace poco las vi otra vez y dije, ¡qué chingados! O sea... hay una que otra porno que sí es buena, o sea, digo, uno piensa en pelis porno y piensas en tramas, ¿no? Así como las del pelón de Brazers, ¿no? Que nomás llega y es el pizzero y luego, ¿no? Sí, claro. claro. Que incluso en el porno hay harto, o sea, hay películas porno que tienen una trama y tratan de dramas reales, ¿no? O sea, pues son una minoría tristemente, pero o sea, todo eso de que el intelecto conoce, yo creo que no se cumple en el tema sexual. Es como más instintivo, creo yo, ¿no? Como cuando un bebé que acaba de nacer lo ponen a amamantar, ¿no? Que obviamente no tiene conocimiento de lo que es una mama o lo que es la leche, pero igual lo va a hacer instintivamente. Y cuando empieza el desarrollo sexual, igual y uno no sabe, o igual un niño puede que no sepa lo que es la penetración, lo que son una serie de cosas, y aún así puede tener deseos sexuales y puede tener conductas sexuales con otro niño o con alguien más, no sé, o por sí solo.
Entonces yo creo que sí vale la pena enseñarle, vaya, darle conocimiento de lo que es eso, ¿no? Para que, en primer lugar, no se extrañe, no empiece diciendo, o sea, ¿qué cosa es esto que me está pasando? O vaya por un mal camino, ¿no? En el sentido de que termine haciendo algo que quién sabe las consecuencias que le puede traer, no sé, tener contacto sexual con algún animal que de una mascota o cosas así, o por una cuestión de que se le está despertando las hormonas. Entonces sí Claro. creo que vale la pena enseñarle a los niños, por lo menos, una, un esbozo de lo que es eso, ¿no? Sí. Oye, Un checa lo que nos dice conocimiento Carlos. teórico. No les digo, la escuela de libertinaje en la que piensan muchos personajes Muchos como de el doctor estos. Ramos, ¿no? Que se tiene a los niños ahí, casi así de que la maestra es, no sé, Sensual Giselle Mon. Jane o Sabrina Sabroca, algo así, ¿no? Y los va a iniciar ahí a los niños en fin. O sea, no, güey, Claro. sale un poquito de tu Dirion esfera de Harper. conspiración y, como dices, está en contacto con la vida real, ¿no? No, pero es que esto es una parte importante, porque una cosa lleva a la otra. Si no hay una educación sexual integral completa desde temprana edad, eventualmente suceden tragedias o suceden embarazos no deseados, que precisamente la comunidad teísta es la que quiere agarrar y decir, no, aunque esté embarazada a los 13 años, o a los 12 años, o a los 11 años, cuando ha sido violada por su padre, como el caso muy sonado en Argentina no hace mucho tiempo, pues que tenga al bebé, y ese caso en particular debes de estar enterado, Jonathan. La niña falleció. Sí. Qué golazo le metió ahí. No te pinches, mames. Y luego más adelante Jonathan dice, es que los padres son los más capacitados para educar a sus hijos. Chinga tu madre, muchos padres son gente incompetente. No te pinches, mames. Y es más, cuando hablamos de agresiones de naturaleza sexual, casi siempre, o una muy buena cantidad de ocasiones, suceden en el núcleo familiar. Y ahorita, como mencionó, este caso en particular fue de un padre a su hija. Chíngate esa. Y luego son ustedes mismos los que van a decir tengan a la hija. Y en este caso, salvemos las dos vidas. No, cabrón, las dos personas se murieron. No mames. Todos los boomers básicamente pues, crecieron con una formación religiosa. Y la gran apuesta de los religiosos en materia sexual siempre es mantener, tristemente, a los niños y a las personas en la máxima ignorancia posible. O sea, entre menos sepan de eso, mejor. Sí. Por esta creencia de que si saben, si se les dice, pues lo van a hacer. Si se les dice que existen los homosexuales, se van a hacer homosexuales. Yo me pregunto en ese caso cómo es que las personas que ya son homosexuales, si realmente la psique humana funciona así, no se han vuelto heterosexuales por todo el bombardeo de mercadotecnia y romance heterosexual, que es lo que domina. O sea, homosexuales son, ¿qué quieres? Entre un 10-15% de la población. O sea, ya era para que se hubieran convertido, güey, con todo el mercadeo heterosexual. Me tienes a mí de ejemplos. O sea, mis padres, ¿no? Por mucho tiempo estuve viviendo con los dos. Mi mamá es testigo de Jehová y aún así yo soy homosexual, ¿no? O sea, ¿y quién me enseñó eso a mí? Pues vaya usted a saber, ¿no? Nadie. Claro. El cuerpo gobernante seguramente. Porque otra cosa, más adelante Jonathan Ramos dice, ¿entonces tú estás a favor de que el Estado se meta en la sexualidad de tu hijo? Y le contesta Rafa, güey, ¿quién educa a los padres? Los pinches religiosos son los que se están metiendo. O sea, tú lo que quieres es que los pinches religiosos estén metidos en la sexualidad de tus hijos. ¿Quieres de alguna manera sonar brillante diciendo eso de que tú estás a favor de que el Estado? Y te pones así como que si fuera algo súper malo, así de que si les están diciendo que pueden masturbar si no les salen pelos en la mano o que pueden tener otra orientación sexual, eso es horrible porque es el Estado metiendo sus tentáculos hasta la sexualidad de mis hijos. Y si no tenemos que elegir entre dos males, el menor es ese. No mames. Porque si les están metiendo los tentáculos no lo pueden meter a ellos, ¿no? O sea, solamente hay espacio para tentáculos de un solo tipo. A menos de que sea gente japonés, ¿no? Ahí caben todo tipo de tentáculos. Ahí la policabezuda sería estrella porno, ¿no? Es que el debate sobre qué tanto ha de intervenir el Estado, de hecho, es un tema aparte. Digo, ahorita obviamente sí se puede conectar, pero, o sea, la discusión sobre qué tanto queremos los ciudadanos que el Estado intervenga
Es de hecho un tema que se ha venido debatiendo Sí, claro. entre las izquierdas y derechas de largo tiempo atrás. Yo aquí, por ejemplo, yo Sí. soy un minarquista. Sostengo que el Estado debe intervenir Sí. lo mínimo, o sea, solo lo Lo esencial. mínimo posible. Sí. Como decía don Manuel Gómez Morín, ¿no? El famoso fundador del PAN. Tanta libertad como sea posible y tan solo tanto Estado como sea estrictamente necesario, para garantizar el cumplimiento de los contratos y la salvaguarda de la ley, básicamente. De hecho, verte que Michel Foucault mismo, o sea, un personaje de izquierdas trasnochado, muy inteligente pero trasnochado, él mismo estaba en contra de que el Estado se metiera en pro o en contra, ¿no? O sea, por ejemplo, él proponía la curiosa idea de que las agresiones sexuales no fueran tipificadas como delito sexual, sino que se les tratara como agresión Verga. física, como golpizas, precisamente para evitar que el Estado se metiera en la sexualidad de los La ciudadanos. sexualidad. Una propuesta muy rara, pero la formuló en su momento. Que Foucault era un tipo muy creativo y polémico, ¿no? Muy curioso, sí. Aquí nos pregunta Jorge, hola, ¿de qué hablan ateluyos? Hablamos de masturbación y de Jonathan Ramos escandalizándose de que las personas de entre 13, 12 y 11 años se masturban. O sea, él no sabe lo que es la pubertad. Pero a mí no me enseñaron cómo masturbarme, ni cómo tocarme, ni cómo tocar a la mujer, ni esas cosas. Esas cosas, en todo caso, me las enseñan mis padres, si quieren. Voy. A ver, pon pausa ahí. Me las enseñan mis padres si quieren. O sea, te estás condenando a la gente a la pinche ignorancia entonces. Sus padres le enseñaron cómo tocar a una mujer. O sea, ¿te das cuenta de lo enfermizo de eso? Tienes a tu padre enseñándote, o sea, tu mamá estaba a ver, hijo, mira, tocas así. O sea, oye, ¿viste La Casa de los Dibujos? No me están ahorita, pero... No mames, te lo voy a mandar cuando enseñan a Clara cómo se hacen los bebés, que ponen ahí a dos actores a que tengan sexo enfrente de Clara. No mames, algo así, me lo imagino. No, mira, hijo, cuando papá quiere mucho a mamá, se dan un abrazo especial. Y papá le quita la ropa a mamá y de repente, ¡te estás equivocando! ¡Ay, no es ahí tampoco! ¡Oh, sí! Ahí es. No lo he visto, mándamelo por WhatsApp para checar. Simón. No, brother, cuando te enseña tu papá a encontrar el clítoris, porque ya sabes que los güeyes de Latinoamérica promedio lo saben encontrar muy bien. Entonces, por eso es mejor dejarle a tus papás que te enseñen si quieren, pero en la escuela no aprendas nada de esto porque es malo. A mí tendrías 7 años. Yo es que he estudiado en Alemania, es un país nórdico. Allí no por lo menos en mis épocas, no tenían este problema con la sexualidad. Y a mí con 8 años me enseñaron que para crear un bebé, el hombre tiene que meter el pene en la vagina de la mujer. Te lo decían y ya está, y no pasa nada. No me creó ningún trauma ni nada. No entendía, yo recuerdo que no entendía por qué. Claro, te hablaban de la eyaculación y eso, pero yo eso no lo entendía. Entonces yo decía, y por arte de magia, claro, luego estos detallitos ya los vas entendiendo, qué es el semen y qué es lo otro, ¿no? Y hay países, más al norte incluso, que a los niños ya un poco ya más mayorcitos, de 11, 12 años, les ponen vídeos donde se les explica cómo masturbarse y se enseña prácticamente, no se enseña con muñequita, no, incluso salen un adolescente, un chico adolescente masturbándose. Y así enseñan a los jóvenes de estos países. Y no salen violadores, no salen traumatizados, no salen no sé qué. Todo lo contrario, creo que tendrán una responsabilidad mayor a la hora de tener relaciones sexuales. Muchísimo más que en los países donde todo esto es un tabú. Fíjate ahorita lo que estás diciendo, que son personas que tienen mayor responsabilidad. Eso yo entiendo que es ser un buen ciudadano, porque él preguntó, ¿tú crees que una persona por saber masturbarse sea un buen ciudadano? Bueno, si eres una persona que ejerce su sexualidad con responsabilidad, eres un buen ciudadano. Correcto. Privada, mía, y mi privacidad no tiene por qué estar en manos de ningún profesor del Estado ni ningún pastor o cura. Yo también estaría en contra de que un cura le enseñe a un niño cómo tocarse o cómo no tocarse. De hecho, estaría en contra de la pedofilia en todos los aspectos, porque considero que un niño de 11 años
no tiene conciencia y criterio moral y capacidad volitiva, cognitiva y psicológica para enfrentarse a la vida sexual de una manera responsable. Pero, a ver. Oye, Edu, una pregunta respecto al tema de la pedofilia. ¿Qué podemos encontrar en el mundo antiguo, este mundo en el que se escriben los textos bíblicos respecto a este tema? ¿Cómo estaba la práctica en aquel entonces? La verdad es que en el texto bíblico tal cual no se menciona nunca la pedofilia, y de hecho es curioso que tienes el Levítico que te da órdenes para todo el pueblo de Israel, órdenes para la vida, ¿no? No para el culto, como suelen decir. Y te lista un montón de prácticas sexuales que están prohibidas, entre ellas la zoofilia, no tener sexo con tu padre, con tu madre, etcétera, etcétera. Y no se habla nunca, no tengas sexo con un menor o una menor. Eso es llamativo, claro. Entonces, a ver, si en la antigüedad una niña que entra en la edad donde puede procrear, ya era considerada mujer y tenía relaciones sexuales, incluso a lo mejor con un adulto, un mayor, desde nuestro punto de vista ya mayor de 18 años, ¿eso era pedofilia o eso qué era? ¿Vale? Entonces, es un poco, el tema es un poco complicado. Es igual que un profesor que le enseñe a los adolescentes o a las adolescentes cómo masturbarse. ¿Ese profesor es pedófilo o simplemente te está enseñando cosas naturales de la vida? Entonces, yo creo que para considerar a alguien pedófilo debe haber una intención de aprovecharse de la superioridad del adulto con el menor. Creo que así se debería de distinguir. No lo sé, es un tema un poco complicado, pero claro. Poner la mayoría de edad en 18 eso es arbitrario. Es una convención que tuvimos después. En Estados Unidos incluso creo que es 21, no lo sé. En España creo que la edad de consentimiento ahora es 16, hace poco era 13. Entonces, ahí yo creo que quienes tenían que tener mucha voz serían los psicólogos que te pueden decir, pues sí, este tipo de experiencia no es adecuada para un menor porque le puede crear un trauma, ¿vale? Entonces, y ahí reconozcamos que Ramos al menos la última parte se le expuso bien, ¿no? Efecto, pues, hoy sabemos, gracias a la psicología, como dice Dragon, que a esa edad pues no se suele tener la madurez emocional, la capacidad de procesar y de emitir un juicio adecuado ante las experiencias sexuales, por lo que es preferible pues esperarnos un poco, ¿no? Pero en efecto, o sea, como también señala Dragon, obviamente el término no se va a encontrar en los antiguos manuscritos, claro, como algunos tomistas quieren hacerlo. Digo, no sé qué Ramos, pero hay uno que otro que sí lo intenta. Sí. Pero pues, lo cierto es que la sensibilidad ética hacia la relación sexual entre una persona de escasa edad y una de elevada edad, pues es una sensibilidad muy reciente. O sea, en el pasado, y esto no solo de los judíos, o sea, la mayoría de los pueblos de la antigüedad jugaban con este principio de la cancha reglamentaria, ¿no? Se llegaba la niña a nuestros 13, 14 años, la veían ya con ciertas características físicas, pues ya se puede. Y ahora la comprometemos. O sea, no es chiste, o sea, todavía en México, por ejemplo, bajo la figura de los usos y costumbres, hay estados en el sur de lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, donde literalmente todavía poblaciones indígenas, hay familias que venden a sus hijas, literalmente, o sea, las comprometen a casarse ya con un hombre adulto a cambio de una compensación monetaria. Claro, algo que obviamente no va ya en sintonía con nuestras sensibilidades éticas, pero está ahí y se ampara bajo este argumento de que son usos y costumbres. Históricamente sí lo fueron, pero bueno, ya sería cuestión de que estas comunidades se modernizaran un poco, ¿no? Precisamente con los conocimientos que arroja la psicología. Sí. Ya no solo el acto sexual el que les trae problemas. Estos países que están influenciados por esta cultura judio-cristiana tienen en general problemas incluso con la desnudez. Ah, sí. Yo me he criado en un país nórdico y allí es lo más normal que vayas a una sauna
mixta, donde van hombres, mujeres juntos, familias completas, incluso toda piscina que se aprecie en Alemania tiene un día a la semana como mínimo sección nudista. Van familias enteras y a nadie se le ocurre pensar esto es pedofilia, esto es no sé qué. No, es algo natural. Y ya está. Esto en España creo que no existe. Entonces es un poquito... Yo creo que hay mucho que reflexionar sobre el tema. Evidentemente hay cosas que los infantes a cierta edad no deben experimentar porque les puede crear un trauma o les puede condicionar la vida, ¿no? Pero también es saber cómo explicarle las cosas o de qué forma, siempre adecuado a su edad, efectivamente. En mi caso, por ejemplo, sí, cuando se nos dio sexual cunde, que se llama, es cuando se te explicaba la procreación, eso ya en segundo. Entonces, en segundo tenía 7 años. Yo recuerdo que había un apartado que hablaba de la homosexualidad y no recuerdo bien las palabras, pero como te lo ponían algo así como que era algo no normal. Y yo de niño era homosexual, a mí me gustaban los niños. Entonces yo leía eso y me sentía mal, yo pensaba que yo estaba mal. Así que yo creo que si desde un principio se hubiese dicho, bueno, existe las relaciones heterosexuales, pero también existen los homosexuales, los trans, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en aquella época todo esto del mundo LGTBI no estaba todavía desarrollado, ¿no? Claro. Pero Sí, ahí se perdió una oportunidad. Es vieja como... Para mí personalmente se perdió una oportunidad porque yo durante mucho tiempo yo pensaba que estaba mal. Incluso cuando tenía 15 años, ¿a mí quién me atraía? Mis compañeros de clase. Pero dije, pues, si tengo una novia a lo mejor se me pasa. Y me junté con una chica, estuvimos un año saliendo juntos. Tuve la suerte, entre comillas, que ella había salido de una violación. ¿Vale? Entonces no quería relaciones sexuales, pero yo pensando que llegaría ese momento, para mí era un horror porque yo no sentía atracción sexual. Y después de un año dije, creo que voy a dejar de mentirme a mí y mentirle a ella. A mí me gustan los chicos y punto. Claro. Entonces se perdió una oportunidad desde un principio que se hubiese enseñado, esto es algo normal. Yo de adolescente podía haber vivido una vida más plena, normalizada, ¿no? No pensando siempre que yo estaba mal. Que el niño tiene que tener herramientas para cuidarse frente a los abusos de los grandes y de los otros compañeritos, porque ojo que también hay niños que son abusados por otros niños en los baños, ¿no? Nena por nene, nene por nene. Chécate esto. Niños que son abusados por otros niños, entonces, ¿se les tiene que enseñar que no pueden transgredir los límites ajenos? Pues yo creo que aquí ya estás volviendo a poner en evidencia la necesidad de que se enseñen esta clase de cosas y que seas responsable en el ejercicio de tu sexualidad. Y fíjate, esto de, o sea, él en algunas líneas pasadas decía que esto lo aprendió en su casa, ¿no? Casi, y en clase de ética. Y creo que la mayoría de los hombres, al menos, bueno, de los que tenemos una cierta educación, ya sea formal o ya sea autodidacta, como que tenemos por sentido común la idea de que un no es un no, de que el acosar a una persona, en el sentido de insinuárnoslo sexualmente de una manera repetida y sistemática, es algo malo. Claro. Pareciera ser algo de sentido común, pero es que realmente, más allá de la burbuja de Ramos, que evidentemente se ve que es un hombre bien portado, no se ve que tenga este tipo de conductas, pero hay hombres para los que no es sentido común, güey. Claro. Hay hombres allá afuera, digo yo, por ejemplo, tengo amigas que tristemente han tenido experiencias de ese tipo, en las que las tienen constantemente. Se ponen con intenciones de propasarse en la calle, pues sabes, ¿no? El tipo que las empieza a seguir, sí. O el tipo que no acepta que le digan no y está chingue por mensajes o por llamadas, llegando incluso a extremos como el chantaje, sí. O ya de plano al abuso, ¿no? He conocido a personas que han sido víctimas de abuso. Sí.
O sea, no es algo de tan sentido común para muchos hombres, especialmente hombres que han crecido sin una educación mínima, o sea, tanto en la parte formal, o sea, lo que es los niveles básicos, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, sino obviamente, sino que también tienen muchas carencias en esta parte afectiva, que no tienen ninguna idea de cómo relacionarse con el sexo opuesto, de cómo establecer esa comunicación positiva y amigable, lo que decía, o sea, si no tienes esas experiencias en los años formativos, difícilmente, tanto si se trata de un hombre como de una mujer, vas a poder relacionarte de manera sana con el sexo que te atrae una vez que ya llegues a la edad en la que uno está mentalmente capacitado para establecer esos contactos. Llámase la adultez, básicamente. Sí. Y la apuesta por la ignorancia de estas figuras de derecha, pues mantienen a los niños lo más alejados del otro sexo, lo más alejados que se pueda, lo más ignorantes posibles en materia sexual, hasta que lo descubran supuestamente porque la familia les va a instruir como su madre les va a decir cómo tocar a las mujeres, ¿no? Que decía Ram. En ese momento van a estar capacitados, ¿no? No, empíricamente has observado que los hombres que no tienen un contacto íntimo y positivo con las mujeres, íntimo no tiene que ser sexual, o sea, con el hecho de que tengas amigas, confidentes, o sea. Confidentes. Ajá, en efecto, confidentes. O novias, ¿no? De manita sudada, ¿no? Como la experiencia que decía Evo, ¿no? Por ejemplo, en su juventud. O sea, a menudo eso basta para formarse una imagen positiva del otro sexo. Y ese es el gran problema de estos enfoques educativos de la derecha religiosa. Reitero, no de toda la derecha religiosa, porque también hay un sector de la derecha que no es religioso. Claro. Esta valoración intrínsecamente negativa de la sexualidad y que subyace a todos estos pensadores. Bien, voy a ponerlo tantito y ya nos vamos. Sí, y es necesario que los niños sepan. Ahora, que mi hija aprenda a masturbarse a los 11, no creo que la haga más poderosa, no creo que la empodere o que la haga más consciente de quién es ella o de los daños que le puede causar un varón por aprender a tocarse un varón, una mujer, o que mi hija se vista de varón. Oye, si tú te masturbas antes de una cita o antes de mandarle un mensaje a una persona, creo que también te da mucha claridad, ¿eh? Dicen por ahí, mastúrbate antes de ir a coger con la persona incorrecta. Y son muchas las mujeres que dicen eso. O sea, realmente, entonces, que no te empodere o que no te haga consciente de las malas experiencias que puedes tener con varones, bueno, Jonathan, tienes muy poco contacto con la realidad. Ahora fíjate lo que dice, que si los visten de hombres o de mujeres y la chingada. Tiene que ver ahorita el asunto trans, ¿no? O el asunto cross-dressing con esto. Es esta tendencia de la derecha religiosa, reitero, a mezclar cosas. O sea, si es homosexual, a lo mejor es pedófilo. Si es homosexual, a lo mejor también es trans, ¿no? Si es trans, de seguro trabaja con Cuba, güey, para lavarle el coco, ¿no? A toda la población occidental y destruir los valores judeocristianos y las tradiciones milenarias de nuestra civilización, como diría Ben Shapiro. Bueno. Voy a poner el último fragmentito y ya me enfadó Ramos. O que un hijo varón se vista de mujer, o que le digan a mi hijo varón que se siente a hacer pis como nena, o que se vista de nena por un día, como hacen en Canadá o en España, por ejemplo. O sea, yo creo que los medios no son proporcionales a los fines que se están buscando. Yo no creo que un niño sea más poderoso o esté más protegido por aprender a masturbarse. ¿Cuántas violaciones de niños se evitan cuando un niño aprende a tocarse, a masturbarse? La verdad que no tengo la estadística para responder porque es todo muy nuevo. Yo, si bien creo que es posible que en todos los casos no te dé un beneficio, sobre todo si el niño todavía no tiene interés, voy a adelantarle que tampoco... No, ya la verga. Me salió otra publicidad. Sí, salen a cada rato. Pues no sé qué conclusiones podemos... Yo estaba de quinto para arriba, no recuerdo en qué clase estaba. Resulta que vino un chico que era trans, lo habían traído de otra escuela porque le hacían bullying, le hacían la vida imposible, lo trajeron a nuestra escuela y no duró ni 2 semanas. Yo veía que todos los días, detrás de él a pegarle, o de ella, detrás de a pegarle constantemente. Yo es algo que no entendía por qué hacían eso. Yo no sabía de transexualidad porque no se nos había enseñado, pero yo veía totalmente injusto que le hicieran eso a un compañero de clase, ¿no? Para mí era un compañero, yo no entendía. Yo la veía vestido de niña y no lo entendía por qué, ¿vale? Pero si se nos hubiese enseñado en clase
que hay personas trans, pues a lo mejor esto se hubiese evitado. Entonces, duró poco, 2 semanas, y tuvieron que buscarle otro colegio y a saber qué ha sido esta persona. Luego, a lo mejor, ¿Cuántos años? debido a todas esas experiencias, llega a tener pensamientos suicidas y no sé qué, y entonces vienen aquí los listillos y dicen, no, es que las personas trans tienen tendencia al suicidio, por eso es mejor que no sean trans, cuando el problema es al revés. Claro. Edu, ¿cuántos años tenía esta persona que comentas, este compañero? Es que no lo recuerdo, yo sé que estaba ya en la escuela que es de 5º hasta 10º, entonces a lo mejor fue en 7º, no lo recuerdo. Pero más o menos, ¿en qué edades se estudia eso? A ver, 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años por ahí podría ser. 13, 14. Okay. Y ese es otro argumento en el que se tienden a capitalizar las derechas religiosas. Las derechas lajean a su nueva derecha, ¿no? Vamos a decirlo. Es que las personas trans tienen muchos problemas psicológicos. A ver, bueno, en primer lugar, los problemas psicológicos son algo común a todos los grupos y cohortes demográficas. Sí. Tanto las personas de clase baja como las de clase media, como las de clase alta, como las celebridades, los políticos, etc. Todos los seres humanos somos vulnerables a problemas de salud mental. Caras vemos, corazones, psiques. Caras mentales no sabemos. Exacto. Aparte de que COVID tampoco sabemos, ¿no? Claro. Pero, o sea, sí, en efecto, hay muchas personas trans que tienen problemas, como dice Edu. El problema es que no está claro en qué sentido va la relación. Si los problemas psicológicos provienen del hecho de que tengan esta discrepancia en su identidad sexual, que antaño se le llamaba en los DNS disforia de género, actualmente el término ya está en desuso, me parece. O si por el contrario sus problemas provienen de los malos tratos que les proporcionan sus peers, sus iguales. Sus pares, sí. Y por ejemplo, y aquí Edu en su historia de vida ejemplifica lo que comentaba yo hace rato, ¿no? O sea, hay distintas sensibilidades. Él, a pesar de que no tenía el conocimiento teórico que tanto rechaza Ramos, pues él sabía, es por una cuestión de empatía, ¿no? O sea, pues no entiendo tal por qué se viste mi compañerito de niña, ¿no? Pero, o sea, pues es un compañerito más, o sea, ¿por qué estarle pegando? No está dañando a nadie. Hostilizando, o sea, pues es muy su asunto, ¿no? O sea, ¿para mí qué, no? O sea, si le gusta traer su bolso de niña, como el capítulo de Malcolm, ¿no? Cuando Dewey trae el bolso de su mamá, pero aún así le rompe la madre a sus compañeritos. O sea, pues es un asunto suyo, ¿a mí qué, no? O sea, ¿por qué molestarlo? ¿Por qué hostilizarlo por eso? Pero hay muchos otros a los que no se les aparece tan claro ese sentido de respeto. Y es por eso que es necesaria la educación en estos términos de, güey, sí, ok, puede ser algo inusual, puede ser algo que instintivamente te cause mucha confusión, pero pues no te está haciendo daño, o sea, pues déjalo ser, hay que convivir, hay que estar en paz. Como dice Raymond de Tripoli en la película esta de Cruzada, Kingdom of Heaven, que es la que estelariza Orlando Bloom. Siempre es preferible vivir con otros seres humanos que en vez de estarlos matando, ¿no? Los unos a los otros. Claro. No sé de qué pueda servir, pero